Bueno, mi nombre es Briseida Recendis y hoy me gustaría partir, antes de hablar de qué es cuáles son las tendencias de la infraestructura para la salud, que partamos de saber qué es la salud. Porque siempre hemos hablado de salud, de enfermedad, pero ¿qué significa la salud? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, desde el año de 1948 se estableció que la salud es un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Arqui, perdóname la interrupción, no se ve tu presentación en pantalla. Listo. Ya la ven, ¿verdad? Sí, vemos las dos diapositivas como antes. Si gustas ponerle en el botón, exacto. Listo, gracias. Ya está, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto, muchas gracias. Perdón, yo me fui de filo y luego con las distintas plataformas cambia, pero muchas gracias. Entonces, les estaba comentando que quería partir de saber qué es la salud, ¿no? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, desde 1948, la salud es un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no solamente de afecciones o enfermedades. Siempre me gusta nombrar a esta enfermera, a Florence Nightingale, que ella empieza a hablar, a hacer una relación de la salud con el entorno, y como arquitectos, pues crea esta parte del espacio, pues es fundamental para nosotros, ¿no? Entonces ella empieza a describir en sus pacientes como que cómo el ambiente externo afectaba a la vida, al desarrollo de un organismo, pero también ayudaba a poder prevenir, detener o favorecer la enfermedad. Es decir, podría ser el ambiente puede influir la salud de una persona de una forma positiva, pero también negativa. Entonces, así de importante es hablar de la salud y así de importante es hablar del medio en el que nos vamos a desarrollar y cómo va a tener influencia en nosotros. Desde ese punto de vista, si nosotros hablamos de la salud, tenemos que hablar de la salud y la salud como un derecho humano, que toda persona tiene un derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Entonces, tenemos el derecho a la salud, pero es esa salud física, psicológica y social. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos como diseñadores de espacios para la salud es qué tanto estamos atendiendo esos tres aspectos. Sin embargo, la salud no solamente se va a enfocar a la salud dentro del nosocomio, sino el derecho a un ambiente sano. Entonces, hablar de nuestras construcciones como una responsabilidad y un equilibrio ecológico que se debe de tener. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado con ello el derecho a la ciudad, que es el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, la gestión democrática de la ciudad y la función social del bien común. Y con esto de la gestión democrática de la ciudad, quiero que lo tengamos en mente, porque es el ejercicio de nuestros derechos para poder tener esa parte, ese derecho a poder tener ciudad, ese derecho de tener un ambiente sano, de poder tener salud y de poder tener hospitales que la promuevan. En ese sentido, se habla que desde mucho tiempo hemos buscado qué es la salud, pero entonces desde nuestra perspectiva tenemos que preguntarnos qué causa salud. Tenemos que cambiar el modelo arquitectónico en el que hemos estado diseñando, que es un modelo enfocado solamente en la parte de la enfermedad, a un modelo donde también estemos enfocados en la salud y cuáles son las condiciones que nosotros debemos crear para que la salud pueda ser un constante en quien habita el espacio. Y es por ello que hoy, si bien estamos hablando del tema de tendencias de la infraestructura para la salud,
tendencias de la arquitectura para la salud, cómo es que esa infraestructura, esa arquitectura, ese espacio creado deberá de ser. Y aparecen términos como la sustentabilidad, que como bien hemos estado estudiando los últimos años, tiene que ver con el medio ambiente, el cambio global y la parte socioeconómica. Pero entonces, desde el punto de vista de la arquitectura, entonces estamos hablando que nuestros hospitales en específico, nuestros centros de salud en específico, van a tener que ser arquitectura que sea situada, regenerativa, resiliente, segura. Y desde el punto de vista socioeconómico, eso querrá decir que nuestras unidades van a tener que ser asequibles, accesibles, incluyentes, apropiables por quién los va a vivir. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias o la tendencia que la infraestructura va a tener que tener? Pues tiene que ser que esa infraestructura debe de ser amigable o compatible con el medio ambiente, pero sobre todo compatible y aceptable y, como lo dicen ahí, apropiable por el entorno social y económico en que las unidades y los hospitales van a estar intrínsecos. En ese sentido, pues como desde nuestro trabajo, como arquitectos, esto lo tenemos que convertir a cuáles son las características espaciales que deberán de tener la infraestructura. Está la flexibilidad, que mucho hemos estado hablando ahora de la importancia de que nuestros hospitales sean flexibles con esta situación que estamos viviendo de COVID. Estamos hablando de el crecimiento, las etapas que nuestra unidad deberá de tener, cómo ésta se adapta a la parte del medio ambiente donde se construyen, pero también su parte social y económica. Por supuesto, tenemos que hablar de temporalidad, de la intervención y del reciclaje. ¿Cuál es el ciclo de vida que estas unidades deberán de tener, o cuál es el ciclo de vida que nosotros también estamos determinando como arquitectos a partir de que estamos haciendo una selección de materiales de construcción, a partir de que estamos diseñando una unidad lo suficientemente flexible. Y por supuesto, los temas de riesgo, vulnerabilidad, transformación y adaptación deberán de ser tomados en cuenta en el diseño de estas unidades. Y todo esto porque la intención es que podamos hacer estos ambientes que no solamente nos lleven a la parte de la curación, sino también incentiven la parte de la sanación. Una sanación que, de acuerdo a esta teoría del Optimal Healing Environments, se va a desarrollar en 4 rubros. Una sanación que tiene que ser en un entorno interno, que es muy personal, ¿no? Entonces es la intención que se tiene de sanar, la integridad personal. La otra, lo que es la interpersonal, que son las relaciones sanas, las organizaciones, como organizaciones, como instituciones, como personas, como oficinas, tenemos relaciones interpersonales sanas. La parte conductual, que tiene mucho que ver con el estilo de vida saludable, y esto me recuerda a una de las preguntas que recibíamos, ¿no? Que decía que cuál era la opinión de los programas que se estaban haciendo ahorita por parte del gobierno respecto a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, y pues es eso, o sea, que son necesarios para que nosotros podamos tener no solamente un estado, un estado de salud óptimo en todos sus sentidos, ¿no? Lo que veíamos, la parte física, pero también la parte psicológica, que es también igual de importante que la primera, ¿no? Y los factores externos, que son estos espacios que nosotros creamos para recrear salud, pero también en un ambiente o en una palabra un poco más profunda, para crear sanación. Desde el punto de vista que muchas veces, y sobre todo creo que cuando escuchamos luego la palabra hospital, nos causa, tenemos un estigma ahí,
porque lo relacionamos con enfermedad, ¿no? O sea, hay correlaciones que las primeras palabras son tal vez enfermedad, tal vez color blanco, pero son las primeras palabras, ¿no? Entonces, habrá que trabajar también para poder quitar este estigma y poder hacer que el concepto de curación también se vea de una forma diferente y sobre todo que entendamos la sanación, porque se ha dicho muchas veces y es necesario que se siga diciendo, al hospital se reciben también alegrías como los nacimientos, pero también en el hospital a veces uno se despide, ¿no? En ese sentido, pues como arquitectos tenemos que hablar de la habitabilidad de los espacios, tenemos que hablar del confort integral, el confort que primero recibimos por nuestros sentidos, con la vista, el oído, el tacto, el olfato, como es el confort lumínico, el confort acústico, el confort higrotérmico, que tiene que ver con la... Arquitecta, ya no se escucha tu audio. Las herramientas de las que me gustaría hablar el día de hoy es cómo nos aproximamos a tener esta información, qué métodos de conocimiento son los que nos pueden ayudar a definir cómo deberán de ser los espacios que estamos recreando para poder generar salud, ¿no? Y pues uno de ellos es el diseño basado en la evidencia y el otro es el diseño participativo. A mí siempre me da mucho gusto hablar de la experiencia, por ejemplo, de los asociados de SMAES, porque es gente que vive el hospital, que ha estado en el hospital. Entonces, desde esas bases de la experiencia, la observación de los hechos, es que se toman muchas de las decisiones cuando se hace el diseño. El diseño basado en la evidencia es la relación cercana entre la investigación científica y el diseño arquitectónico. Entonces, cuando la evidencia científica y empírica que se empieza a documentar es introducida como la base crítica para la toma de decisiones de diseño, los efectos acumulativos de este cambio pueden mejorar la credibilidad de toda disciplina. Y entonces eso va a enriquecer el trabajo que como arquitectos, arquitectas vamos a tener, vamos a desarrollar en nuestra toma de decisiones. El otro es el diseño participativo, que es la colaboración de personas que persiguen objetivos que ellos mismos han establecido. Y creo que aquí en la primera imagen veíamos como un análisis externo y veíamos si hacíamos el símil con el doctor que palpaba qué es lo que estaba pasando en una planta arquitectónica, que nosotros lo que se trata es hacerlo en la vida real, en pasear las unidades, en hablar con la gente, ¿no? Y en esta vemos a todos esos personajes que participan en el hospital, a todo el personal médico, paramédico, administrativo, a nosotros como arquitectos, que todos tenemos un poco de arquitectura, ¿no? Un poco qué decir de lo que es la arquitectura, qué es la arquitectura y qué son los elementos que se necesitan para recrear esos espacios de confort integral de los que estábamos hablando. Y pues para ello, pues tenemos que ponernos distintas cachuchas cuando estamos realizando nuestra labor. Tenemos que hacer el arquitecto dirigente que tiene un objetivo al que quiere llegar y que tiene que trabajar sobre ese diseño y dialogar con toda la gente, pero también somos el arquitecto subalterno que va a escuchar cuáles son las ideas que tiene la gente, las necesidades que tiene la gente, a recibir todas estas necesidades para poderlas plasmar en el plano, ¿no? Y el arquitecto al final, o no al final, sino en todos momentos, uno va cambiando entre un personaje y otro, y tienes que ser el arquitecto intérprete de lo que tratas de dirigir,
y el arquitecto intérprete de lo que estás recibiendo de la gente, y sobre todo con esta parte de la normatividad, ¿no? Que un hospital es tan complejo, no solamente ya lo estamos viendo ahorita por el hecho de todo lo que tiene que dar a quien lo habita para que pueda ser una persona que pueda recrear salud, sino también por toda la normatividad que tiene que albergar, toda la seguridad que debe de tener, que se debe de tener tanto para el personal como para los pacientes. Voy a pasar más bien a mostrarles algunos ejemplos de aplicaciones, no solamente de la parte de diseño participativo, sino también la parte de diseño basado en evidencia. ¿Cómo debe de ser? Quisiera partir de cómo debe de ser o cómo va a ser esta nueva infraestructura para la salud. Lo estamos viendo ahorita. Va a ser cambiante. Tenemos que integrar tal vez servicios que no nos habíamos imaginado, pero también tenemos que integrar servicios darles espacio digno a servicios que ya se están dando dentro del hospital o actividades que ya se están dentro del hospital. Entonces, así debe de ser la nueva infraestructura, así debe de ser la infraestructura, atender las necesidades que desde un programa médico arquitectónico van a venir, pero que también vienen de la expresión que ya se da en los hospitales. Entonces, lo primero que voy a partir es con esta, digamos, recomendación desde el diseño basado en la evidencia, donde dice que parte importante es evocar sentimientos de paz y esperanza, reflexión, oportunidades de relajación y oportunidades para la educación. Aquí muestro una fotografía, no sé si alcancen a leer, pero dice Servicio de Medicina Nuclear, Servicio de Oncología y Radioterapia, Capilla. Yo no pienso que tal vez la capilla hubiese sido concebida tal vez a los lados de esos servicios, porque para quienes nos desarrollamos en este rubro sabemos que por seguridad y composición tal vez no son los servicios que están al frente que reciben al paciente, sino son los servicios que por seguridad y otras circunstancias tenemos que ubicar en la parte de atrás, o no son los más accesibles. Y ahí está la capilla, ¿no? Entonces eso nos lleva a una reflexión y luego las vemos en los hospitales, bajo las escaleras y demás, de que tal vez esa integración, tal vez no como capilla, sino aquí como el ejemplo que ponemos de este centro multife o de estos cuartos de silencio que ahora llaman, son necesarios dentro del hospital para poder tener esa oportunidad de evocar sentimientos. Otro ejemplo que quisiera ponerles desde evocar de sentimientos son las oportunidades para la educación. Este es un ejemplo de un hospital, fue un hospital de sustitución. Entonces tuvieron oportunidad de entrevistar a los papás y a los niños del hospital que se iba a sustituir. Es un hospital pediátrico. Y les preguntaban que cómo debía de ser el ambiente del hospital, les preguntaban que cuáles eran las preocupaciones que ellos tenían cuando los internaban, cuando los niños tenían cuando los internaban. Y una de las preocupaciones recurrentes fue decir que iban a perder el año escolar. Pero más que perder el año escolar, era que sus amigos iban a cambiar de año escolar y ellos iban a permanecer en el mismo año, pero no era el año, o sea, eran los amigos. Y fue una respuesta tan repetitiva que se decidió que se tenía que hacer la integración de un aula para poder llevar actividades a los niños que pudieran bajar al aula, y en el caso de los que no pudieran,
pudieran subirles actividades al cuarto, todo esto para que el niño no sintiera, no tuviera esa preocupación, ¿no? Porque al final del camino tener todas estas preocupaciones, pues significa pues que tu mejoría no va a ser tan pronta, ¿no? Porque se empiezan a sumar enfermedades y en este caso el estrés, ¿no? Otra de las cosas que se recomienda pues es conectar a los pacientes con vistas naturales. Esta es un área lúdica que en específico quise compartirles, porque no solamente muestra una vista al exterior, sino también a mí me llamó mucho la atención que ellos aprovecharon que tenían un parque en la parte de enfrente y entonces hacen la extensión del pasto, así como las albercas sin fin que vemos que dan vista al océano, que tenemos esas albercas en la costa y el agua se desborda y nunca ves dónde. Arquitecta, ¿se volvió a cortar tu audio? Estás viviendo la parte de la integración de la naturaleza y de las vistas, ¿no? Y pues cosas también como poder integrar definitivamente a los espacios interiores, el uso de materiales que evoquen a la madera o ahora que como lo vemos con los materiales que nos comparte Ralph Wilson, esos materiales que nos evocan a la naturaleza, siendo impresiones propias de la naturaleza, pero también que sus propias texturas nos llevan a imaginarlo, ¿no? Con el uso, por ejemplo, de los plásticos laminados. Este es otro ejemplo. Ahora que hablamos mucho de la normatividad y cómo es que se tiene que interpretar, este es un ejemplo donde la intención de estas urgencias pediátricas o derivado de la investigación que se hace con los papás, les preguntan que cuál es la primera preocupación cuando llegan al servicio de urgencias, ¿no? Entonces a los papás les preocupa el contacto con alguien que es ajeno a su familia, ¿no? O sea, porque llegan y como van a un servicio de urgencias, no lo mismo con la consulta externa, ven a un desconocido que va a realizar la auscultación del niño. Entonces, por estos comentarios que los papás hacen y que fueron reiterativos en las entrevistas, es que ellos deciden diseñar esta unidad de urgencias que va escalonada, donde los papás se pueden sentar de frente al doctor que les va a tomar todos los datos, pero puede entrar el niño y el doctor tiene su área tributaria para poder llevar a cabo la auscultación de forma correcta y el papá, por otro lado, tiene la visibilidad total de qué es lo que está pasando con su hijo, ¿no? Entonces, de esa forma, tanto el doctor puede trabajar con el área tributaria que necesita y como el papá puede observar y la relación que empieza a haber entre ambos personajes pues empieza a cambiar. Entonces esta ya no es una intervención tanto de tipo de materiales y demás, sino es una intervención de cómo estamos diseñando el espacio para que pueda haber esa forma de interacción, de comunicación y de dar seguridad a quienes están atendiendo este servicio. Y la otra es pensar en que todas las unidades terminan siendo diferentes, ¿no? Tenemos unidades para la gente de la tercera edad, tenemos unidades pediátricas, tenemos unidades maternas. Entonces, los diseños tienen que ser diferentes y este es un caso muy particular donde también se hacía saber que una de las cosas que no les gustaba al niño cuando llegaba
era que no conocía quién estaba detrás del escritorio. Entonces, eso hacía que toda la visita a esta consulta, pues no fuera una consulta confortable, ¿no? Porque todo empezaba desde ahí, de saber quién te estaba atendiendo. Arquitecta, se detuvo de nuevo tu audio. No sé si todo está bien. Tenemos unos detalles con el audio de la arquitecta. Si nos permite la audiencia unos minutos para resolverlo, una disculpa. Gracias. Bueno, pues aprovechando la pausa que tenemos de la arquitecta Briseida, pues nada más platicarles que en Ralph Wilson cumplimos con los colores, los diseños, la tecnología que se utilizan en los hospitales. Ya llevamos toda una historia trabajando con el SMICE y con todos los arquitectos que se dedican al diseño en la parte hospitalaria, ¿no? Por ahí tenemos todos los laminados decorativos que se utilizan en el mobiliario, en las puertas, en los acabados. Tenemos la superficie sólida que se utiliza en las cubiertas, en las centrales de enfermeras y en una serie de aplicaciones. El sólido fenólico que se utiliza en las mamparas de baño y una serie de productos que se pueden utilizar en un hospital. De hecho, ahorita ya manejamos lo que son los laminados antimicrobiales, que por ahí la intención es hacerles llegar información de estos productos. Y bueno, en lo que la arquitecta Briseida, pues bueno, queríamos comentarle y hacer un poquito darles un poco de información acerca de los productos que manejamos en la empresa. Y pues bueno, como pueden ver, el SMICE hace todo un proceso de diseño para la parte hospitalaria, ¿no? Y cada uno de los despachos que están en el SMICE, pues son profesionales que se dedican al diseño y la estructura de un hospital, que hoy en día con la pandemia en la que nos encontramos, pues bueno, ayuda muchísimo. Y hoy día nos están pidiendo nuevos acabados, nuevos materiales que se van a estar utilizando para los hospitales del día de hoy. Y ya como empresa pues, también entramos en otros segmentos donde también nuestros productos son útiles y son usados. En el caso de los hospitales, trabajamos tanto con el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y también con los hospitales tanto privados como públicos, ¿no? Entonces, por ahí si también necesitan ayuda en este proceso de diseño, pues todo el equipo de Ralph Wilson, Wilsonar, estamos en la disposición de apoyarlos para que ustedes tengan la información adecuada y todo las muestras, los acabados y la información que se requiere para llevar a cabo la selección y la paleta de colores de los materiales de nuestros productos, ¿no? En el caso del equipo de especificaciones, somos un grupo de 9 profesionales que nos dedicamos a exponer las ventajas de los productos para que los arquitectos que diseñan tengan las herramientas para poder seleccionar estas paletas de acabados, ¿vale? Pero bueno, creo que ya regresamos nuevamente a la presentación. Por ahí no sé si ya estás, arquitecta. Hola, ya estoy aquí. Adelante nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos todos y ya vemos la presentación en la diapositiva de accesibilidad. Ah, ok, muchas gracias. Yo creo que fue mi internet el que se vició. Permíteme tantito. Ya está, adelante. Bueno, el siguiente ejemplo que les estaba compartiendo es, les hablaba de una estancia para adultos mayores. En esta estancia para adultos mayores, se dieron cuenta que uno de los principales problemas o donde tenían más accidentes era el área de sanitarios, sanitarios y regaderas. Pero no solamente se dieron cuenta que tuvieran ahí el mayor número de accidentes, sino también que hicieron una evaluación de cuáles eran las dificultades que el personal médico o paramédico tenía para poder asistir al adulto mayor. Y la dificultad era el espacio. El espacio era la dificultad que ellos tenían. Y por eso se decide hacer un área de un sanitario donde los muros pueden ser completamente móviles, ¿no? Nosotros en el diseño de unidades de atención a la salud y por normatividades que tenemos, hablamos de las puertas
con un abatimiento hacia afuera, en caso de que la persona se pueda desmayar para que no se atasque la puerta y demás. Pero aquí, digamos, es ya un poco más y es un poco de todos estos términos que hablábamos de flexibilidad y de seguridad. Y el hecho de poder compartir esta información a quien va a utilizar también este cuarto, pues también da una seguridad personal, ¿no? Este es otro ejemplo, es un ejemplo que en términos de diseño basado en evidencia es la parte de soporte social, que es poder ser acompañado cuando estás dentro del hospital, pero también aquí que es crear el alojamiento para poder pasar la noche en la habitación del paciente, pero también hablamos de que el hospital pues tiene que tener, ser limpio, ¿no? Y tiene que dar ese área de trabajo y áreas tributarias. Entonces, hay un pequeño video donde muestra la flexibilidad del espacio ya valiéndose de otros recursos, ¿no? De poder hacer una cama que en este caso se despliega. Pero la razón de que esté ahí es esa necesidad de poder dar ese soporte social a quien está dentro del hospital. Esta es otra solución de una central de enfermeras, de estos ejemplos de estudios que les estaba platicando. Esta central de enfermeras se decide que se tiene que poner un cristal para cerrarla, pero es cristal porque tiene que seguir siendo transparente para que la enfermera pueda seguir teniendo cuidado de los pacientes que están hospitalizados alrededor, los cuartos de hospitalización están alrededor, pero el principal motivo por que ellos deciden cerrarlo de esta manera fue por la privacidad, fue por hablar de la privacidad, porque ellos decían, a veces nosotros estamos discutiendo casos o hablando de que si ya se le dio el medicamento al niño, a tal niño y demás, y dice, y eso no es información que estresa a los papás, y los papás a su vez contestaban lo mismo. O sea, a mí no me gusta que cuando estoy esperando a tener la información que nos va a dar, que se nos va a dar por el personal de enfermería o por el doctor, me deprime escuchar tal vez la situación de los demás o viceversa, ¿no? Y por eso es que deciden hacer el diseño de esta central de enfermeras, donde es una central de enfermeras que sí tiene visibilidad, pero está cerrada para cuidar esta parte de privacidad y poder hacer comentarios de un lado u otro. Aquí donde vemos como un sombrero de charro, de hecho cuando lo visitaban nos dijeron, es que en el sillón del sombrero de charro, ahí se sentaban los papás a esperar informes. Tampoco los ponían como en un cuarto a esperar, porque era una cuestión también, pues como de respeto a los tiempos y de que ellos pudieran también gastar un tiempo en el área lúdica que está muy cerca, que ahorita vamos a ver con el niño, pero la razón de cambiar estas configuraciones de diseño, pues se basa en estas entrevistas que fueron haciendo a los papás. Otra de las preguntas que se les hacía a los niños, o de las respuestas más bien frecuentes, era que los niños contestaban que algo que extrañaban era que su papá o su mamá los atendiera, y a su vez los papás que ellos pudieran atender a sus hijos. O sea, ellos querían, o los papás, especialmente cuando los niños están en una posición tan vulnerable como es estar en un hospital, pues ellos quieren contribuir, ¿no? ¿De qué forma puedo contribuir a ayudar a la mejoría de mi hijo? Entonces ellos decidieron en esta área lúdica implementar una cocineta. En esta cocineta pusieron unos refrigeradores, que si los vemos son refrigeradores de grado médico, porque propiamente lo que se pone ahí son las fórmulas
que los niños van a tener, para que el papá tenga la oportunidad de dar ese apoyo social a los niños, de dar ese apoyo a sus hijos, de sentir cómo ellos están contribuyendo y que están contribuyendo, ¿no? Porque de cierta forma regresar a esa rutina de atender y de ser atendido, pues es sentirse un poco como en casa, ¿no? Olvidarse un poco de que uno está en el hospital. Entonces son todas estas implementaciones o algunas implementaciones que hoy comparto con ustedes, que vienen de eso, del diseño basado en la evidencia y del diseño participativo. Este es otro ejemplo y nosotros lo hemos visto en nuestros hospitales. ¿Cuántos hospitales no vemos que tienen servicios de comercio fuera del hospital porque son necesarios para quien acompaña al paciente? Y pues aquí decidieron pues plenamente ya hacer una integración de los comerciales al área cercana del hospital. Y es en este tipo de casos en los que nosotros tenemos que trabajar para ver, tal vez estos espacios no se integran al hospital propiamente, pero son anexos al hospital. Y este es un ejemplo más donde lo que se hace es también la incorporación. Hablábamos pues de los colores, que el azul, el verde son colores que evocan serenidad, que transmiten esa parte de la salud, y la integración del arte, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos este es de una clínica oftalmológica. En la entrada decidieron poner ese arte que vemos a la izquierda, donde está un señor, digamos, que se ve cool, recibiéndolos. Entonces el niño no está pensando pues, que se va a ver mal, no, está pensando pues eso, que no es la visión que tiene, que se va a ver bien y va a atender algo que él necesita. Productividad son unos laboratorios donde se decidió que se abriría una ventana totalmente hacia los pasillos. La primera razón de hacerlo es un instituto de investigación y formación de ciencias de la alimentación. La primera razón de hacerlo era que los laboratorios, digamos, dentro de este instituto, que también tiene consulta, son la fuente principal de información. O sea, la parte de la investigación es la parte más importante de crear este instituto, como lo tenemos nosotros en nuestros institutos nacionales, que en términos de investigación desarrollan pues una parte muy importante, ¿no? Y a su vez, también ellos se dan cuenta que después hacen una evaluación en seguimiento a las decisiones que van tomando, que los laboratorios aumentaron la productividad de los trabajos y del número de investigaciones que se hacían. Y algunos decían les decían, ¿por qué eres más productivo? Obviamente era porque tenían esa oportunidad de tener el control con la vista hacia la naturaleza, una iluminación natural, pero también decían, del otro lado de la escalera está la consulta externa. Entonces ellos se sentían motivados de ver a quién podían ayudar. Y había quien decía también, oye, pues yo también me siento vigilado, entonces también por eso todo el tiempo era estar trabajando y pues era la productividad, ¿no? Entonces estos son ejemplos como desde la arquitectura, desde las decisiones que tomamos en el momento que estamos diseñando, podemos influir en cómo es que los pacientes, el personal médico y paramédico van a vivir. Y quisiera cerrar con este ejemplo que dice hamacas en hospital, y que fue una idea o promovido por el doctor Roberto Campos en un hospital del IMSS en Campeche, y la idea de promoverlo es que él decía que exista la palabra de los ciudadanos en cuanto a sus derechos.
y fue donde partimos el día de hoy, hablar que la salud y la integración de todas estas decisiones de integración de vistas a la naturaleza, de iluminación natural, de oportunidad de ser acompañado por alguien cuando estás en un hospital, la oportunidad de tener servicios más humanos, y con ello quiero resaltar humanos, y como humanos pasamos por todos estos sentimientos desde alegría, tristeza, felicidad, ira y demás. Entonces el espacio tiene que darte oportunidad de eso, de ser más humanos. Entonces tenemos que hacer espacios que sean más humanos y donde también se pueda dar más humanidad, que es esa empatía que debemos de tener con el otro desde cualquiera de las posiciones que tenga quien está habitando los espacios para la salud. Entonces termino con este proyecto. Es un proyecto donde se decidió que se tenían que cambiar las camas por hamacas, porque promovían un reposo y una recuperación más rápida en los pacientes, pero sobre todo porque era algo que ya venía, que viene con la gente, ¿no? Que es parte de la cultura de la gente. Y me gusta mucho la foto que está abajo del doctor, donde vemos la cama y vemos la hamaca. Y bueno, creo que ahí es más que clara la decisión de cuál la señora decidió tomar. Bueno, pues hasta ahí termina mi intervención en cuanto a esta presentación llamada Tendencias de Infraestructura para la Salud, y voy a dar paso a poder contestar algunas de las preguntas que con antelación se nos enviaron.